Buenos días, ¿cómo amanecieron esta mañana? De lunes a las 7:45 de la mañana, sí, creo que sí. ¿Cómo han estado en esta mañana? Vamos a estudiar un poco tocante a la vida de Moisés y quién era Moisés. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, versículo 1. Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio luz un hijo, viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos, la calefactó con asfalto y brea y colocó en ella un niño y lo puso en el carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía, y la hija de Faraón descendió a lavarse el río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la horquilla en el carrizal y envió una criada suya a que lo tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críen este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y mandó y llamó a la madre del niño. Padre, te damos las gracias en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a entender tu palabra, a entenderla y aplicarla a nuestros corazones. Danos sabiduría, entendimiento y conocimiento para entenderla y así, Señor, estudiarla juntos. Gracias, perdóname todos mis pecados, mis iniquidades, lávame de mis maldades y límpiame de mi pecado, Señor. Vengo delante de tu presencia para hablar contigo, Señor, para leer tu palabra y entenderla a la misma vez, Señor. Te doy las gracias en esta mañana. Gracias por todo, en todo y para todo. Vamos a hablar tocante a la vida de Moisés, del nacimiento. Moisés era una persona llamado en la tradición judía Moshe Rabbanu. Es el profeta más importante en el judaísmo, liberador del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto y encargado por Dios de entregar la ley escrita según los rabinos. La ley oral codificada más tarde es la misma. El lugar que nació es Gosén. El lugar de su muerte, Monte Nebo, Jordania. Los hijos que tenía Moisés eran Gersón, Eliezer. Los hermanos eran Aarón y Miriam. Los nietos Shebuel, y los primos Amram, Hebrón, Uziel y Isra. Moisés cambió su vida por completo, viviendo como pastor y formando una familia en Séfora. Y así vivió satisfecho durante muchos años. Y un día que Moisés cuidaba las ovejas, fue llamado por Dios. Moisés fue un gran líder que murió mientras guiaba un pueblo en la tierra prometida, en Canaán. Aún hoy los judíos le dan a este héroe bíblico el título de legislador de Israel. Para aprender más sobre este héroe Moisés, lee en Éxodo, nos habla, y en Levíticos y en Números y en Deuteronomios, 4 libros mencionados de la vida de Moisés. ¿Quién era Moisés en la Biblia realmente? En la Biblia Moisés fue
una persona escogido por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. ¿Quién era el pueblo de Israel? El pueblo de Israel era el pueblo de Dios, los judíos, los del judaísmo, los que un día oraron a Dios porque ya no soportaban más la esclavitud. Y Dios los escuchó desde el cielo. No tenía Dios a nadie que mandar, mas escogió a uno. En este caso escogió a Moisés. Moisés desde el nacimiento ya tenía una vida escogida por Dios. Moisés, en aquel tiempo, voy a leer un poquito de la historia de Moisés, cómo pasó la historia de Moisés. Ahorita lo leímos en Éxodo capítulo 2, versículo 1. En aquel tiempo, el rey de Egipto mandó matar a todos los niños. Mandó matar a muchos niños. Y la madre de Moisés lo escondió para que no lo mataran. Lo puso en una canasta y lo envió en el río a la suerte de Moisés. Porque realmente en un río lo podían comer los animales, pero era a la suerte de Moisés. En este caso, la madre de Moisés se lo entregó a Dios. En todo el transcurso del camino, fue y paró en las manos del que andaba asesinando a los niños. Y dice la Biblia que cuando la hija de Faraón se bañaba en el río, vieron una canasta y sobre él un niño llorando. Y la sierva de la hija de Faraón lo toma como hijo, pero manda llamar a una de las hijas de Israel para que lo amamantase. Y dice la Biblia que mandaron llamar a la madre de Moisés. Todo en un video estaba diciendo tocante a que todo tiene un ciclo. Alrededor de nosotros todo corre en un ciclo, dando vueltas y vuelve a parar donde mismo. Todo lo que tú haces y dices se devuelve a ti, en otras palabras. La vida de Moisés fue una vida muy dura y buena. Dura porque la madre la tuvo que aventar al río para que Dios lo cuidase. Buena porque cayó en buenas manos con la hija de Faraón y halló gracia ante los ojos de la hija de Faraón. Moisés tuvo una vida ante la vida de Faraón, pero ya había sido escogido por Dios. ¿Para qué? Para sacar al pueblo de Israel que estaba en esclavitud por muchos años. Moisés, de adulto, realizó innumerables milagros para aplacar la dureza y la travesía y demostrar al pueblo de Israel que Yahweh los guiaba. Las manifestaciones divinas fueron prodigias. En otras palabras, para que Dios se manifestara y les enseñara quién era Dios, el Dios de Israel. Vemos aquí que podemos aprender de la vida de Moisés
que los mandamientos fueron entregados en las manos de Moisés a los israelitas. ¿Para qué? Para vivir dignos después de que salieron de Egipto. En Éxodo 21 nos habla sobre las leyes de Moisés. Pero no nos vayamos muy lejos, vamos a explicar más de la vida de Moisés. La vida de Moisés creció en un castillo, como dice, en el imperio del emperador más grande de la historia, el rey de Egipto, con la reina, con la hija. Y allí creció con otro varón también que era egipcio. Él era israelita y el otro era egipcio. Pero Moisés todo el tiempo hallaba gracia ante los ojos de Faraón, lo cual el otro hijo egipcio tenía celos. Si se pone a pensar, toda la mayoría de la Biblia habla sobre dos varones, uno bueno y uno malo. ¿Por qué tiene que ser así? La historia nos habla de que uno era bueno y el otro era malo. En la Biblia, tocante todo el tiempo nos habla que un hermano era bueno y el otro era malo. En Saúl y David, Saúl era malo y David era bueno. En casi toda la mayoría de la Biblia habla tocante uno bueno y uno malo. ¿Por qué Dios los ponía así? Para que viéramos las dos diferencias de personajes o de personas enviadas por Dios. En la historia de Moisés nos habla mucho sobre la historia del ser humano. El ser humano, podemos vivir en este mundo y podemos vivir con personas buenas y con personas también malas. ¿Hasta dónde vamos a llegar con todo esto? Con todo esto es que en la historia de Moisés podemos escudriñar demasiadas cosas. La historia de la vida de Moisés nos relata sobre todos los libros de Éxodo, en Deuteronomio del Antiguo Testamento. Se cree que Moisés nació en el siglo 14 a.C. en Gosén, región antigua de Egipto. Lo que hizo Moisés en la tierra prometida, en Deuteronomio nos habla, en Deuteronomio 3:26 y 4:21 muestra que el Señor le dijo a Moisés cuál era la razón por la que no pudo entrar en la tierra prometida. Acuérdense, Moisés, después de que fue llamado para sacar al pueblo de Israel de Egipto, al final no entró en la tierra prometida. Por eso le digo que en la vida de Moisés había muchas cosas buenas, pero también había cosas malas. Y una de las cosas malas es que ya a Moisés se le había dicho que no iba a entrar a la tierra prometida, lo cual él quería verla. Eso era el propósito. El propósito era de que un líder muy religioso, muy entrado en las cosas de Dios, muy amigo de Dios, quería entrar a ver la tierra prometida, la cual no pudo hacerlo. Y vamos a ver por qué razón Moisés no entró a la tierra prometida. Moisés hizo lo que Dios le había ordenado. Tomó su vara, reunió al pueblo y le dijo: escúchenme bien, rebeldes. Enojadísimo porque en ese tiempo se le había muerto también su hermana querida. Él tenía una hermana que amaba bastante y se le había muerto su hermana también. Y él había rasgado sus vestidos porque su hermana había muerto. Nomás quedaba Aarón y él.
Y le habla al pueblo de Israel y le dice, escúchenme bien, rebeldes. ¿Creen que podemos hacer brotar agua de esta roca? Luego levantó su mano y golpeó la roca 2 veces. 2 veces con su vara. Inmediatamente comenzó a brotar agua. ¿Cuál es el pasaje bíblico que está hablando tocante? Dios no le dijo que hiciera eso. Ay, hermanos, que sí. En la palabra de Dios, en número 13:33, dice la Biblia que a Moisés se le habló que le hablara a la roca, más que no la golpeara. Dios le había dado el poder para hacer las cosas, un milagro. Dios le había hablado a Moisés tocante, le dio una vara. Y esa vara la ponía en el suelo y se convertía en serpiente. Metía su mano en su pecho y salía llena de lepra. La metía y salía limpia. Agarraba agua y la convertía en sangre. Dios le había dado el poder para hacer milagros. Pero ¿qué pasaba con Moisés? Que Moisés en esta ocasión estaba enojado, molesto por lo que le había pasado a su hermana. Por un lado, su hermana que había fallecido y él estaba en luto, y por otro lado el pueblo echándosele encima que tenían sed. Lo cual el corazón de Moisés se endureció tanto que no hizo las cosas como Dios se las pidió. Moisés no hizo las cosas como Dios se las había prometido, o como Dios le había pedido que las hiciera, más bien. En la Biblia habla tocante a Dios y a Moisés. ¿Cómo lo llamaba Dios a Moisés? Primero, Dios confrontó a Moisés y llamó su atención por medio de la zarza ardiente. Dios se presentó como una zarza ardiente en Éxodo 3, 2 y 5. Nos habla tocante que Dios se presentó delante de Moisés porque era su mejor amigo. Como un incendio forestal, aquella cosa zarza estaba ardiendo, pero en gran manera, que Moisés se asustó. En una zona que era desértica había una zarza. ¿Qué estaba haciendo la zarza en una zona desértica? Nos preguntamos que había una zarza, que estaba haciendo una zarza en una zona desértica o semidesértica. No es nada especial. Pero lo que era especial era que esa zarza que ardía era el Dios viviente. Pero Moisés se maravilló, o sea, se puso atónito por la naturaleza de esta particular zarza. ¿Por qué razón? Porque era imposible que una zarza en medio de un desierto ardiera. Y Moisés la estaba viendo. Él escuchó su nombre. ¿Quién? Moisés escuchó su nombre. Y respondió, heme aquí. En Éxodo 3:4 nos habla la Biblia que Moisés respondió cuando la zarza le habló. En otras palabras, Moisés ya era llamado. Moisés, la razón que salió huyendo de Egipto es porque mató un egipcio. Y el pueblo de Israel le ayudó a enterrarlo. Pero él salió huyendo porque sabía que el rey de Egipto lo mataría. Pero hay mucha historia tocante a Moisés. Se vino, se casó, tuvo una esposa, bueno, muchas cosas.
Aquí vemos la historia de Moisés y la actitud de Moisés y reconocemos que Moisés reconoce la presencia de Dios. ¿Cómo la reconoce? Cuando le habla por su nombre. Y una zarza, que estaba haciendo una zarza en medio del desierto, sino que la zarza era Dios, ardiendo en fuego en medio del desierto y hablándole Moisés. Nadie sabía su nombre más que él. Dios que lo había criado, Dios que se lo llevó en el agua, Dios que se lo entregó a la hija de Faraón. Dios que fue amamantado por la misma madre. Dios ya tenía un plan para él, para salir de Egipto. De ese nido tan bonito que tenía en Egipto. Viviendo como hijo de Faraón en Egipto. Moisés reconoce la presencia de Dios, puesto que se ha presentado como alguien de la familia. O sea, como amigo de Dios. Era un amigo de Dios. Se presentaban como alguien de la familia. El Dios dice, el Dios ¿de quién? El Dios de Moisés. O sea, el mejor amigo de Dios era Moisés. Así Dios lo reconocía como el mejor amigo de Dios. Porque hablaba con Dios. Porque cuando se presentó Moisés, le reconoció como su Señor. Él quiere cubrirse la cara porque tiene miedo de mirar la presencia de Dios. O sea, en otras palabras, tenía miedo de mirar a Dios y se cubrió la cara. Escucha los gemidos, o sea, escucha el oído y los gemidos del pueblo. Moisés aprende a escuchar y presenta cuidado a lo que Dios cuenta que le va a suceder al pueblo. En otras palabras, ya Dios estaba hablando con Moisés tocante al pueblo de Israel. Vemos aquí en la historia de Moisés que Moisés tenía también debilidades. Como un ser humano, él tenía debilidades. ¿Cuáles eran sus debilidades? Aquí las vamos a ver. Moisés tenía el don, o sea, no tenía el don de hablar. Así como usted y yo, el que estamos hablando ahorita, Moisés no tenía ese don, no podía hablar. En otras palabras, era tartamudo. Te salían las palabras incorrectas. Pero Dios hacía, aún con su debilidad de no poder hablar, en lo que ya parecía una tarea ¿para quién? Una tarea imposible, Dios lo hace posible. Porque lo que para el hombre es imposible, para Dios es todo posible. Tomó una persona que no sabía ni hablar, la cual fue criado en la casa de Egipto y no tenía palabras para hablar. ¿Cómo iba a hablar con el pueblo de Israel? No podía hablar e ir directamente con Faraón y decirle las palabras correctas. Pero nos fijamos más adelante que para eso tenía a su hermano Aarón. Dios ya había escogido también a su hermano Aarón para que fuera con Moisés y hablara por la boca de Moisés. En otras palabras, Aarón, su hermano, ya tenía preparado el camino para que Moisés fuera con Faraón. Moisés sabía que no tenía ninguna oportunidad de abrir su boca. Señor, le dice, no puedo hablar. Nunca podría y nunca lo haré. Tenía debilidades. Podía hacer milagros, pero no podía hablar. Mas, sin embargo, en aquellas debilidades, Dios lo escogió. Muchas de las veces nosotros decimos, Señor, ¿cómo vas a escogerme a mí si yo no soy perfecto? Tengo imperfecciones por dentro. Tengo mis debilidades como Moisés. ¿Y por qué me escogiste a mí?
Te escogió con un propósito para que tú fueras y llevaras las buenas nuevas a el pueblo de Israel y a Egipto. En otras palabras, para que tú hablases de Él y de las maravillas que está haciendo contigo. Lo que nos está indicando la palabra de Dios, que no vas a ser perfecto, no eres perfecto. Vas alcanzando la perfección, como dijo el apóstol Pablo. Vas alcanzando la perfección, pero no puedes ser perfecto. Perfecto solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la razón de que Él era perfecto? Desde el nacimiento ya era perfecto. Él sí era perfecto. Pero la historia nos está hablando desde Moisés, que desde allí, desde esa historia, desde José y todos ellos, todos los profetas, tenían debilidades. Esas eran las debilidades de Moisés. Se enojaba muy pronto. Y cuando se enojaba, en lugar de hacer las cosas bien, hacía las cosas mal. ¿Qué hizo Moisés durante 40 años? Nos preguntamos. Moisés guió al pueblo de Israel durante 40 años por el desierto hasta la tierra prometida. Pasó 40 días de oración en el monte Sinaí antes de recibir las tablas de la ley. En otras palabras, se vuelve a cumplir lo que pasó con Josué. Todo es un número, todo es un ciclo. O sea, un ángel numérico es el que numera todo alrededor del ciclo de vida de nosotros. ¿Cuántos años vamos a durar? Ese ángel es el que numera nuestra vida alrededor de nosotros. Un ángel numérico, dice la Biblia, y sí habla tocante ese ángel. Pero no me voy a meter en eso. Nosotros tenemos un ciclo de vida que podemos nacer aquí y podemos morirnos aquí. En otras palabras, de aquí a aquí es un ciclo de vida. Niñez, juventud, adulto y viejo. Moisés tenía un ciclo de vida desde el nacimiento, desde que la madre lo puso en el río, y todo fue ocurriendo hasta Egipto. Mató al Egipto, salió de Egipto, vino y se casó, vino y se hizo pastor de ovejas. Después regresó con Aarón y fueron a sacar al pueblo de Israel. Todo es una historia, todo es un ciclo alrededor. Todo es un ciclo alrededor de la vida de Moisés y la vida de Aarón. 4 libros hablándonos de la vida de Moisés y la vida de Aarón. Ahorita nos vamos. ¿Quién era Aarón? Aarón era el hermano, uno de los hermanos de Moisés. Nosotros habíamos leído acá que los hermanos eran Aarón. Ok, uno de los hermanos era Aarón. Pero nos vamos más adelante a la historia de Moisés. Ya hablamos tocante a la roca, ya hablamos a la vida de Moisés, ya vimos por qué no entró, ya vimos todo eso. Y ya vimos por qué razón la que nos concentramos es todo un ciclo de vida. Nosotros somos un ciclo de vida. De aquí a aquí. Nacemos, nos moremos. Ya vimos las debilidades de Moisés también. Muy enojón y también no sabía hablar. Pero sin embargo, Dios los había escogido. En Deuteronomios 9, 9 y 11 nos habla de que Moisés se fue al monte de Sinaí a orar 40 días. Y no regresaba al pueblo, así es que el pueblo comenzó a hacer otros dioses porque Moisés no regresó.
O sea, el Dios que había mandado a Moisés para sacar al pueblo de Israel se había ido a orar y no les dijo cuánto tiempo iba a regresar. Y se detuvo en el monte de Sinaí a orar por 40 noches, 40 días, y no regresaba. Y el pueblo de Israel comenzó a enojarse. Ya no regresa y comenzó a hacer dioses ajenos. Acuérdense, Dios ya tiene un propósito, ya todo eso es un ciclo. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Dios ya sabía que ese pueblo lo iba a traicionar. Por eso es de que Josué viene, no viene a cambiar la ley, sino viene a cumplirla. ¿Por qué razón vino Josué a la tierra? Porque había muchos todavía del pueblo de Israel que hacían las leyes conforme ellos las querían hacer. Por eso vino Josué, para cambiar esas leyes que el pueblo de Israel o los fariseos habían cambiado. Y daban yugos a la gente que no podían llevar ni ellos mismos. Daban cargas pesadas a la gente que no podían llevar ni ellos mismos. Es triste saber que ahorita las iglesias están dando cargas que no pueden llevar la gente. ¿Por qué nos juzgan? ¿Por qué juzgar a la otra gente si está haciendo el bien? Nunca, nunca de los nunca, el hombre, el ser humano, quiere ser bueno y la gente no lo deja ser bueno. Ay, no, es que es hermano y que ay, le gusta este y que le gusta al otro. Y nomás juzgue y juzgue y juzgue y juzgue. Y te la pasas como el pueblo de Israel juzgando y juzgando a Moisés. ¿Para qué nos sacabas de la tierra de Egipto? Ya estábamos mejor. Fíjate, fíjate nomás. Cuando ellos delante de Dios se pusieron a llorar delante de Dios que querían salir de la esclavitud de Egipto y Dios los escuchó. Y Moisés se fue a orar y ayunar al monte de Sinaí. ¿Para qué? Para traer las tablas de las leyes al pueblo de Israel. Cuando regresó Moisés las primeras tablas para dárselas al pueblo de Israel, el pueblo de Israel ya estaba pecando. 40 días eran muchos. Y dice la Biblia que por cada día es por cada año. En otras palabras, para Dios un día es un año. 40 días que Moisés tuvo que poner en ayuno y oración para que Dios le diera esas tablas. En los mandamientos de Dios. 4 libros habla sobre la vida y la muerte de Moisés y de Aarón su hermano, el cual era sacerdote, él y sus hijos. Ayudaban. Y más adelante los hijos también hicieron desobediencia, los hijos de Aarón, y también murieron. Aarón más adelante tiene que entregar el efod a otra persona porque también va a morir. En otras palabras, los dos personajes más importantes en la Biblia, Moisés y Aarón, no entraron a la tierra prometida. Nos preguntamos, ¿cuándo será el día? ¿Cuándo será el día? ¿O cómo es como Dios trabaja? Dios trabaja en formas diferentes a lo que nosotros pensamos. En forma contraria a lo que nosotros pensamos. Si yo digo rojo, Dios ya lo tiene como azul. Si yo digo rosa, Dios ya lo tiene como verde. ¿Cuál es la razón que te digo esa parábola? O sea, ese dicho. Porque lo que tú piensas no es lo que piensa Dios. En la historia de Jonás, el otro día estaba enseñando que Jonás se enojó con Dios porque le dijo,
Yo ya sabía, Dios, que te ibas a arrepentir. Porque no pensamos como Dios piensa. Dios se puede arrepentir en el último momento, como se arrepintió con Jonás y dijo, voy a salvar al pueblo de Nínive. Le dio otra oportunidad al pueblo de Nínive. Pero ya me estoy metiendo en otra historia. Ahora vamos a hablar de la historia de Moisés también. ¿Cómo fue de que Dios no dejó entrar a Moisés? Antes los siervos o los líderes autosuficientes necesitaban la colaboración de otras personas. O sea, ellos no podían con la carga, ellos solos. Para ser efectivos en el ministerio de Dios, uno de los personajes y de los líderes y siervos con mayor influencia, fíjense, tuvo en el pueblo de Israel, que fue Moisés, considerado como liberador y legislador, profeta, estadístico y también incluso sacerdote. Hablamos que se fue 40 días y 40 noches a orar al monte de Sinaí. En el monte de Sinaí está situado en Horeb, está situado al noreste de Egipto, allá cerca de Egipto, entre África y Asia. Y es el lugar donde según el Antiguo Testamento, Dios entregó los 10 mandamientos. ¿Por qué 10 mandamientos y por qué la ley? Porque Dios ya estaba viendo que el pueblo de Israel ya estaba pecando, que no eran perfectos, que no iban a entrar a la tierra prometida. Los padres de nosotros, como Moisés, Aarón, todos los que hablan la Biblia, los padres religiosos no pudieron entrar a la tierra prometida. En Éxodo, la Biblia nos habla, en Éxodo 7:1 nos habla tocante la vida de Moisés, cómo transmitía la palabra del Señor a Faraón, cómo hablaba con Faraón, cómo convertía la vara en una culebra y cómo se convertían las aguas en sangre. En Éxodo 8:6 también nos habla que el Señor envía plagas también, plagas de ranas, de piojos, de moscas. En Éxodo 9:6 también nos habla tocante, el Señor destruye el ganado de los egipcios y envía plagas de úlceras y granizo. Todo tocante a Moisés. Moisés es enviado a Egipto para salvar al pueblo de Israel, sacarlos de la esclavitud. Y manda plagas y manda úlceras y mandó también plagas de ranas y todo eso. Ya hablamos tocante a la vida de Moisés y la vida de Moisés que no entró tampoco. Y nos brincamos de un lado para otro. ¿Por qué lo digo? Porque es un ciclo desde la niñez de Moisés hasta que murió Moisés. Todo es un ciclo alrededor. Aquí en este alrededor está corriendo una rueda. Una rueda numérica. Entonces tú lo que vas haciendo es vas agarrando de aquí poquito a poquito de aquí, poquito de acá, y la rueda sigue dando vuelta. Y tú agarras de aquí y agarras de acá. Hablas de la vida de Moisés, hablas de las debilidades que tenía Moisés, hablas de cuando golpeó a la roca, hablas de cuando desobedeció al Señor, hablas de cuando hizo esto, cuando hizo lo otro, cuando hizo el otro. Moisés no era perfecto. Era el mejor amigo de Dios, pero tenía debilidades. Lo vuelvo a repetir, el único perfecto era Josué. Y nos vamos de nuevo a la historia de Moisés, para no salirnos de este ciclo de vida.
Nos vamos más atrás. ¿Por qué tardan? ¿Por qué el pueblo de Israel tardó tanto tiempo en el desierto? El pueblo y la alianza deberían de peregrinar 40 años en el desierto debido a su desobediencia al Señor. En otras palabras, la tierra prometida ya estaba allí, que casi a lo mejor en 11 días a lo mejor llegaban a la tierra prometida. Pero Dios no se las iba a dar si todavía estaban en desobediencia, si todavía nuestro corazón no está limpio, no te la puede dar. Así que pueden pasar los años y los años y los años y Dios no te puede dar esa tierra prometida. Y se me viene algo a la mente ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué? De los porqués. Jesus o Jesús no ha venido por segunda vez. ¿Por qué cree usted? Porque todavía estamos en desobediencia. Porque todavía hay mucha desobediencia en el pueblo de Israel. Pero va a llegar un día en que Dios se canse y nos dé la tierra prometida y diga, ya, basta, hasta aquí. Así como lo hizo Moisés. Subió de nuevo al monte de Sinaí y entregó todo su equipaje porque Moisés iba a morir. En otras palabras, Moisés iba a ver a la tierra prometida de lejos, desde el monte Sinaí. Iba a ver cómo el pueblo iba a entrar en la tierra prometida, pero él no entró. Ya Moisés, bien viejito, falleció. Muchos dicen en la Biblia que Dios se lo llevó. Otros dicen que falleció allá. Yo digo que Dios siempre tiene compasión de todos cuando te arrepientes. Y lo volvemos a ver en la cruz del Calvario. Uno había malo y otro había bueno. Uno se arrepintió y el otro no. Y el que se arrepintió, Josué desde ese momento le dijo, desde ahorita mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué le dijo eso? Porque se había arrepentido. En el momento, en el instante. Él no era un sacerdote, no era una persona que había seguido la palabra de Dios por muchos años y que sigue predicando y hablando de la Biblia. No era una persona de esas, pero Dios lo perdonó en el último instante. Josué no puede venir por segunda vez si no estamos listos, preparados. Él quiere que nos preparemos para entrar a su gloria. Cuando te prepares y estés listo para entrar a su gloria es cuando Él va a venir por ti para llevarte para arriba, para ir a mostrarte a su Padre. Mientras, no. Tengo 30 años conociendo de la palabra de Dios, de mucha gente, ¿ok? Hablando de la segunda venida del Señor. Y desde antes ya había oído tocante la segunda venida de Josué. 30 años. En el desierto pasaron 40 años para que la tierra prometida fuera entregada en el pueblo de Israel. En otras palabras, Dios no te puede dar algo si tú no estás listo. Dios no me puede dar algo a mí si yo no estoy listo. Mas nos pasea así como en el desierto, nos pasea en el desierto. ¿Para qué? ¿Para qué en el desierto? En el desierto no hay nada.
más que serpientes. Y luego dice la Biblia que no puedes comer serpientes. Dice la Biblia que no podías comer marranos. En el monte, yo acá en el desierto que conozco de Arizona, ok, y eso es ahorita. En el desierto de Arizona, lo que hay son puros marranos, marranos silvestres. Me imagino que en aquel tiempo también había marranos silvestres y no se podía comer. En el desierto hay águilas. Y la Biblia dice que no vas a comer águilas. En un desierto. Entonces, ¿qué podías comer? Yo estoy pensando yo que Dios solo se quería mostrar. Nos quería enseñar quién en realidad era Él. Con sus milagros, con sus prodigios. Nos quería enseñar que Él defiende a su pueblo. Que Él siempre está contigo. Que Él siempre va a estar. Nos quería enseñar cómo el maná. ¿Por qué vino el maná? Por el agua. ¿De dónde venía? ¿Cuál nube? ¿Por qué la nube lo seguía? Si Moisés miró una zarza en el monte de Sinaí hablándole y lo vio una nube arriba siguiendo al pueblo de Israel para que no pasasen sol y la ropa no se les terminaba y siempre tenían maná del cielo y en doble porción. Tenían agua, les daba de la roca, comían miel, estaba en la roca. Eso sí, yo he visto que en los desiertos, o no he visto, pero yo he visto en videos que en los desiertos hay mucha miel. Las abejas van y ponen y depositan allí en las piedras, en las rocas, miel para comer. Eso sí lo he visto. Bueno, y nos estamos tardando mucho sobre la vida de Moisés. Y también aquí la Biblia habla tocante por qué la golpeó. Cuando el pueblo de Israel estaba sediento en el camino a través del desierto, es lo que les estoy hablando. Había un desierto, no había agua, no había comida, no había nada. Y la comida que estaba allí no la podías comer porque era una ley de Dios que no podías comer. El profeta, fíjate, el profeta Moisés golpeó la roca. Y cuando vio que no salía nada, ya iba enojado Moisés. Cuando vio que no salía nada, agarró por segunda vez y golpeó con fuerza la roca y el agua brotó. Así pudiendo saciar al pueblo de Israel. De una roca salió el agua. Aquí nos habla también de la muerte. ¿Se acuerdan que les había dicho que subió arriba y vio al pueblo de Israel entrando a la tierra prometida de lejos? Moisés la miró, pero de lejos. Del monte Sinaí vio. Moisés se despide de los israelitas exigiendo lealtad a Yahweh. En otras palabras, ya les había dado las leyes. Y se despide del pueblo de Israel, se despide de ellos y les dice, yo me voy porque voy a morir, ya me voy a despedir de ustedes. Yo les pido que como su líder sigan las leyes de Adonai, en Yahweh. En otras palabras, Moisés, antes de que se fuera, ok, bendijo a las 12 tribus y escogió a Josué como su sucesor. Josué se quedó como el sucesor de Moisés. Y entonces dice la Biblia que Moisés subió al monte Nebo, donde vislumbró la tierra prometida que no llegaría a pisar. Poco después murió a los 120 años y su cuerpo desapareció. Es como le digo, murió en el monte, allá arriba a lo lejos, donde miró a Dios, donde habló con Dios, donde Dios le había llamado, donde la zarza, donde le entregó las tablas. Desde arriba miró a los hijos de Israel
pasando a la tierra prometida. Y allá a los 120 años fallece Moisés y su cuerpo desaparece. Dice la Biblia que desaparece. En otras palabras, yo digo, está entre sí y entre no. La Biblia dice que Moisés desaparece. Ahora, nadie podía subir al monte de Sinaí. Si usted lo mira en YouTube, los videos del monte de Sinaí, es grandísimo, enorme. ¿Quién podía regresar al monte de Sinaí de nuevo y agarrar el cuerpo de Moisés y desaparecerlo? Cuando ya lo que quería el pueblo de Israel era entrar ya a esa tierra prometida y ya no regresar al desierto. ¿Por qué? Porque no tenían agua ni comida y Dios les proveía. Entonces, lo más cierto es que Dios se lleva a Moisés. El cuerpo desaparece. En una ocasión estaba oyendo yo una persona que está hablando tocante a la tumba de Moisés. Y me puse a oírlo y dije yo, oh my God, dije, ¿cómo puede ser que él está hablando de la tumba de Moisés? Dice la Biblia que el cuerpo desapareció. ¿Por qué razón desapareció? ¿Por qué desaparecer? Porque todos después lo quieren hacer. Si así a Moisés lo tenían como un Dios, imagínate. Nadie puede ser Dios cuando hay un Dios. Yahweh. Y el cuerpo de Moisés no podía, nadie lo podía tener porque lo ponían a ser un líder religioso al cual iban a adorar. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en la iglesia católica? ¿Ok? ¿Qué es lo que está pasando con mucha gente? Miran a una persona que es santa y hace milagros y a ese adoran. No adoran al que lo hizo, a Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué razón hacen eso? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón adoran a María? Si saben que a María la hizo Dios, adoren a Dios primero. No se hinquen ante María. María fue usada por Dios. Pero vienen y se hincan a María. Vienen y se hincan. Cuando el que hizo los milagros fue Josué. Josué anduvo haciendo milagros. Anduvo cerca de Dios. De María no se habla nada. Solamente se habla que fue la madre usada por Dios. Tenía que usar un vaso para que saliera el Hijo de Dios. Con el cuerpo de Moisés nadie lo podía ver porque lo iban a hacer un Dios. Hay muchos reyes que han muerto por razón de que... Hay reyes que han muerto ahora pronto también, en las guerras. Y los cuerpos los han desaparecido, los han echado en el fondo del mar. ¿Por qué razón? Porque la gente después los hace un Dios. ¿Qué pasa ahorita con todas las religiones que hay? ¿Ok? Buscan algo en lo que puedan verse enfrente y decir, ese es mi Dios. Aún en el Nuevo Testamento habla tocante a Pablo, les habla a los corintios y les dice, ¿por qué hay entre ustedes distinción? ¿Por qué hay distinción? Diciendo, tú eres de Juan, yo soy de Tomás, tú eres de Pedro. ¿Por qué razón? Si solamente hay un Dios, el que anduvo haciendo los milagros, Josué. ¿Por qué hay distinción? ¿Por qué hay distinción ahorita? Porque nadie me deja predicar la palabra como yo la debo de predicar. ¿Por qué? Porque no a todos les agrado. Pero Dios es tan bueno y que grande misericordia que aunque Moisés no podía hablar, me usa a mí, te usa a ti. Y seguimos predicando la palabra de Dios. En otras palabras, tú eres llamado con un propósito, no importa que no puedas hablar con Moisés. ¿Para qué? Para que prediques la palabra, la enseñes.
y hagan lo que Dios te dice, lo correcto, cumplan la ley de Dios. Amén. Bueno, terminamos yo con esta historia porque miramos, fíjese, miramos el ciclo. ¿Te acuerdas que le dije el nacimiento de Moisés y la muerte de Moisés? Nacimiento de Moisés de 3 años, cuando fue llevado a Egipto, y en 120 años murió y el cuerpo desapareció. Un ciclo de vida: niñez, juventud, y viejo, muerte. Así que ya saben, ese ciclo de vida se tiene que cumplir en cada una de las personas. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Señor y Padre nuestro, en esta mañana, yo te pido que en el nombre de Yeshua de Nazaret, tú entres a nuestros corazones, llenes nuestra vida de liberación, nos llenes de corazón, de palabras correctas y puras, Señor. Que por nuestra boca no salga ninguna malicia, sino que tú llenes nuestra vida, Señor, y siempre nos purifiques y nos enseñes a caminar en el buen camino. Te pido, Señor, que guíes a mis hermanos, a cada uno de ellos, guíalos por el buen camino, guíame a mí, guíame esos 40 años por el desierto donde pueda recibir el maná tuyo, el maná y el agua de la roca y la miel de la roca, Señor. Gracias, Señor, te doy por tu palabra, porque es grande, Señor, y tú eres grande en misericordia. Te alabamos, Yahweh, te alabamos, y tú eres Dios y poderoso y creador del cielo, de la tierra y de todo lugar, Señor. Por eso te damos la gloria, yo te doy la gloria a ti, porque te reconozco como mi único y suficiente Salvador personal. Te reconozco como Yahweh, te reconozco como Adonai, como Emmanuel, como Dios con nosotros. Te reconozco como el Todopoderoso, el Creador de todo el universo, Señor. Te reconozco como mi Rey. Tú eres todo, Señor, en mi vida, y tú haces de mi vida como tú quieras. Gracias te doy, Señor, en esta mañana preciosa. Gracias. Libera a tu pueblo, Señor, de la esclavitud. Libéranos el pueblo de la esclavitud y guíanos por el buen camino del desierto para entrar a la tierra prometida, que es la segunda venida del Señor. Gracias te doy, Señor, y alabado tu nombre desde ahora y para siempre. En el nombre de Yeshua de Nazaret, te bendigo. Amén y amén.